Bueno, 3 pasos para empezar a elegir mejor el último día. Este es un espacio para que puedan trabajar en ustedes, con honestidad, sinceridad y sin juicios. Recuerden eso y agradézcanselo. Este curso es para vos si repetís vínculos, te cuesta soltar, querés entender, no es para vos. Si no querés mirarte, si querés cambiar al otro y si no querés comprometer. Reglas de convivencia, bueno, la vamos a ir pasando porque no estamos en vivo, porque pasó lo mismo que el primer día, perdón, pero no quería que se queden sin el material. ¿Quién soy yo? Soy Fabiana Aguilar, mamá de 4 hijos, abuela de 2 nietos hermosos, docente, trabajé en nivel inicial, en nivel secundario, en el primario, estuve en salud, acompañé desde diferentes lugares, trabajé mucho con lo social también. Y llegó un momento que por mis propias experiencias y con lo que yo estaba viviendo decidí empezar mi propio proceso personal. Empecé a estudiar un montón de terapias holísticas y en un momento empecé la diplomatura en psicología holística y decidí ayudar a otras personas. Hoy, hace más de 6 años que acompaño a personas en diferentes situaciones y en diferentes procesos de transformación personal. Ayer, ¿qué es lo que vimos? Vamos a repasar. Vimos por qué repetimos, por qué volvemos y por qué nos cuesta soltar. Entendimos muchas cosas que a veces repetimos inconscientemente, no porque querramos sufrir, sino porque el cerebro y el sistema nervioso va a lo conocido, ¿sí? Y si nosotros aprendimos y tuvimos experiencias de ese tipo, vamos a repetir experiencias de ese tipo. Entonces, al ir a lo conocido, va a repetir cosas que incluso nos generen dolor, ¿sí? Porque lo conocido para el cerebro es seguridad, es la zona de seguridad. Es por eso que podemos terminar siempre con la misma persona no, podemos terminar con personas diferentes, pero con cosas parecidas, ¿sí? Con cosas que se van repitiendo, emociones similares, este sentimiento de abandono, de rechazo, de no me quiere, de no me valora, ¿sí? Pero, este, mm, al reconocerlos es el primer paso, pero podemos llegar a volver a eso. Muchas veces no volvemos porque el vínculo sea sano, volvemos justamente por esas experiencias, por esas expectativas que nos creamos, por el apego, ¿sí? El cerebro recuerda lo conocido. Acuérdense, ese mismo caminito, el caminito que ya está transitado o recontrafaltado, a ese camino va. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que indicarle otro camino a seguir y empezar a ir por el de tierra, empezar a limpiar de todas las piedras que haya, empezar a alisarlo. Bueno, hay un proceso, ¿no? Antes de hacer un camino. Entonces, también entendimos que cuesta soltar, ¿sí? Porque soltar no significa simplemente dejar ir a una persona. Cuando tenemos que soltar, también dejamos ir esa historia que nos contábamos, esa expectativa que tuvimos, esos proyectos que no llegaron a término, ¿sí? La fantasía que nos fuimos creando, esa necesidad emocional que tenemos mucho a lo mejor por no sentirnos solos, ¿sí? Y esa necesidad también de ver qué pasa si no estoy con esa persona. ¿Con qué me voy a encontrar? Ese miedo a tu nueva identidad sin esa persona. Por eso trabajamos esta consecuencia emocional en estos 2 días con estos 2 trabajos para poder ver, ¿sí? Reconocer los patrones, reconocer las señales, ¿sí? Y a partir de ahí poder tomar acción. Porque cuando vemos el patrón, podemos empezar a tomar diferentes direcciones. Al verlo con claridad, podemos ver ese otro camino. Entonces, sigamos repasando. Vimos entonces patrones emocionales, apego emocional, señales que solemos ignorar, repetición de vínculos y conciencia emocional. El cambio verdadero requiere un compromiso activo y consciente en el presente. No solo alcanza con entender algo,
No alcanza solo con eso, tenemos que además de entenderlo, decirlo y hacer algo distinto. Tiene que haber coherencia entre pensamiento, palabra y obra para que pueda haber un cambio y no sigamos en lo mismo. ¿Sí? Muchas veces sabemos que un vínculo nos hace mal, que repetimos patrones, que seguimos reaccionando de la misma manera, pero mientras no haya una acción concreta, el cambio no va a aparecer. El cambio verdadero requiere compromiso activo, como dice la frase, y consciente en el presente, en el aquí y ahora, porque transformar nuestra vida implica eso, implica movimiento, implica el elegir distinto. No mañana, no cuando esté mejor, no cuando mejore y cambie el clima, ahora, hoy mismo. El cambio empieza cuando tomamos conciencia y atravesamos diferente, actuamos diferente, decidimos diferente, aunque duela, aunque sea incómodo, justamente en esa incomodidad, en ese caos es donde se va a producir el cambio. La frase de Carl Jung dice, toda transformación requiere como condición previa el fin de un mundo, el colapso de una antigua filosofía de vida y una versión distinta. No hay cambios sin despedidas. Esto duele, duele el cambio, duele implicarse, duele ver qué es lo que nos pasa, duele reconocer un montón de cosas. Ese es el inicio. Pero si no hay movimiento, no hay transformación. La transformación sucede y no de golpe. Sucede en un proceso. Por eso está la imagen de la mariposa ahí. La mariposa primero es oruga, va construyendo el capullo hasta que después sale la mariposa. Es un proceso y de cambio, cambia de oruga a mariposa. Es un cambio profundo, se ven, pero el proceso es lo importante, ¿sí? Todo esto me hace pensar que ustedes tienen que hacerse ciertas preguntas. ¿Qué necesito dejar atrás hoy, ¿sí? Para poder cambiar? ¿Qué acción concreta puede empezar hoy en pos de eso? ¿Y qué versión de uno no quiero seguir sosteniendo? ¿Sí? ¿Qué versión es la que ya no quiero? ¿Sí? Esa versión de siempre me abandonan, de siempre lo mismo. Bueno, no, está en nosotros decidir eso, ese cambio. ¿Sí? Porque no alcanza solamente con desear el cambio, sino hay que hacer acciones para poder hacer que ese cambio se produzca. Se necesita conciencia, decisión y acción. Esas tres cosas son necesarias para que se produzca un cambio real y además sostenerlo en el tiempo. Bueno, acá quiero que vuelvan a mirarse con honestidad, ¿sí? Que puedan hacerlo sinceramente. Em, es como si ustedes estuvieran mirando un espejo, ¿no? El espejo que refleja, refleja lo real, no refleja la historia que nos contamos, ¿sí? Véanse realmente y empiezan a analizar en sus vínculos lo que quiere cambiar. Claramente van a aparecer muchas cosas que los frene. ¿Por qué? Acuérdense que cuando ustedes quieren es algo diferente, para el cerebro eso diferente es peligro, es inseguridad, y van a aparecer trabas, van a aparecer cosas que lo frenen. Lo primero que va a aparecer es el miedo. ¿El miedo qué? El miedo a cambiar, el miedo a ser otra persona, el miedo a ¿qué voy a hacer si no estoy, si me quedo solo? ¿Qué voy a hacer con esa soledad? O sea, muchas personas tienden a incurrir en relaciones tras otras y repetir, simplemente por no quedarse solos. O sea, empiezan a revisar todo eso. Y el miedo a cambiar también, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Sí? Porque ustedes acuérdense que en eso, si bien les duele y todo, es fácil porque es conocido ese camino. ¿Sí? Por eso repiten. Entonces, el cambiar implica el miedo, va a aparecer el miedo. Ahora, el miedo, como yo digo, hay que tenerlo acá, a su izquierda, no delante, porque si nosotros lo tenemos delante, nos paraliza, nos inmoviliza, ¿sí? ¿Y qué nos hace? Al parar, nos frena, ¿sí?
y no hay movimiento. ¿Y el cambio en dónde está? En el movimiento. Por eso es que tenemos que ser prudentes en esto y aunque haya miedo a dar ese paso de que, bueno, yo ya me di cuenta que no me tiene en cuenta. Y bueno, tendré que hablar, lo que puedo hablar, el diálogo es lo más importante en cualquier vínculo, el diálogo es lo que da paz, ¿sí? En la relación y en todos los ámbitos. Pero bueno, si yo ya hice todo de mi parte y de la otra parte no hay nada, esto de decir, tomo el primer paso y digo, bueno, hasta acá llegué con esta relación y me corro, ¿sí? Eso es tener amor propio, autoestima. Es correrse de algo que sabés y ya reconociste que no te hace bien. Ya ves que venís repitiendo un montón de veces lo mismo. Entonces, el amor propio y la validación, porque primero tenés que valerte vos para que los otros vean tu valía, es eso, es correrte de esa relación que no te tiene bien, aunque para el cerebro te indique que no, que te tenés que quedar, porque inconscientemente nos quedamos, porque es seguro, porque ya hemos vivido eso. Entonces es seguro, ¿sí? También me aparece el miedo a equivocarnos. O sea, ay, a lo mejor hago mal en dejar esta persona, hago mal en tomar esta decisión, y bueno, pero la única forma, y esto había aparecido en una de las clases, es que lo intentes. Como habíamos hablado, es prueba y error, no hay otra forma. Ahora, si vos no intentás y no haces un mínimo cambio, no va a haber transformación. ¿Sí? Entonces, puede también haber miedo al rechazo, miedo a no poder sostener el cambio que haces en vos. Otra cosa que te puede frenar es el apego, este apego emocional, ¿sí? Este apego a las personas, a las historias muchas veces, porque a lo mejor uno está extrañando al ex o a la ex, o extraña, suponete, a un hermano o alguien, extraña por los momentos vividos, por la historia anterior, por eso, pero en sí, no extraña a la persona, porque si es una persona que a vos te está haciendo daño o que no cumple con tus valores, entonces no puede estar al lado tuyo. Por eso es una decisión, no está mal correrse, ¿sí? Em, el vínculo a veces, esto lo sostenemos pensando que es amor, ¿sí? Pero a veces es por costumbre, por necesidad emocional, por temor a soltar simplemente, ¿sí? También tenemos la postergación, esto de que, bueno, después voy a trabajar en mí, después lo voy a pensar, por ahora me quedo y aguanto, 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 más adelante voy a ver qué hago, ¿sí? No postergues, no sigas postergando. Una persona cambia si quiere, vos ya decidiste cambiar, ahora la otra persona quiere cambiar, si no quiere cambiar, listo. O sea, yo entiendo, parece muy fácil así como te lo digo, no es fácil. Pero bueno, sí está bueno empezar como a trabajarlo y entender esto. Si uno quiere relaciones distintas, tiene que empezar a pensar y a accionar diferente. No hay otra. Mientras seguimos postergando, seguimos repitiendo. ¿Sí? Acá pregúntate, ¿qué me está frenando realmente? ¿Sí? ¿Qué estoy evitando mirar? ¿Y qué decisión vengo postergando? Muchas veces pasa mucho en parejas de muchos años o que tienen hijos o que pasa que dice, ay, bueno, pero tantos años vividos y bueno, que los hijos y no. Todas esas son excusas, son cosas que te frenan, ¿sí? Identificar lo que nos frena, ¿sí? Ya es un paso enorme, ¿sí? Hacia este cambio que quieren hacer. Es un paso, pero es el primer paso. Solemos muchas veces, acá entran las excusas. Solemos poner muchísimas excusas, ¿sí? Para no enfrentar lo que realmente estamos necesitando, ¿sí? No siempre las excusas son conscientes. Muchas son inconscientes, claramente. Y a veces por ejemplo, el hecho del después. Después significa postergar, no posterguen más. Es esperar el momento indicado y no, pero para, ahora no le voy a decir porque está pasando por ay, no, ahora, siempre pensando en el otro y primero tenés que pensar en vos. Obviamente, siempre el respeto, ¿no?
Si ya vos ya hablaste, o sea, está hablado, ya en un momento, si no se quiere dar cuenta que esto no va más, es problema y responsabilidad de la otra persona, ¿sí? Entonces, esto de decir, bueno, hay que poner esto del límite sano, hasta acá llegué, esto no lo quiero para mí. Si no lo quiero y él no me puede dar, o ella, o quien sea, no sigas ahí, correte. Esa es la responsabilidad de la que hablamos la otra vez. La responsabilidad de tomar las decisiones correctas son esas. Sigo sufriendo, ¿sí? Ya es masoquista. Es difícil, no es fácil porque justamente el cerebro tiende a repetir. O sea, no es porque vos te gusta sufrir que seguís y seguís ahí, ¿sí? Lo bueno es reconocerlo y empezar a poder correrte de ahí. Bueno, esto es el cuando pueda, bueno, cuando pueda. Cuando pueda, buscamos un lugar donde sentirnos bien, donde tengamos el control, donde... No, no. Siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar algo. En una relación, en un vínculo. Si hay amor real, hay sostén, hay escucha, ¿sí? Uno no tiene que pedir permiso para tratar de hablar, para estar, para ser como es realmente. No tiene que ponerse ningún disfraz ante la otra persona, ¿sí? Y la otra persona, si vos se lo haces saber, porque acuérdense que no es adivino el otro, tiene que saber en un momento que, bueno, que vos estás en un momento, bueno, ahora, hoy, en este momento, ni ganas de hablar tengo. Y no quiere decir eso que vos no quieras a la otra persona. La otra persona te va a entender si hay reciprocidad. ¿Se acuerdan que hablamos de esto de la reciprocidad también? Bueno, cuando esté mejor empiezo y veo qué hago. No, no sigamos postergando, es al revés. Para poder estar mejor, tengo que empezar a hacer acciones para estar mejor. No es voy a estar mejor para cambiar, no. Es voy a hacer acciones para poder estar mejor, para poder cambiar. Es al revés de lo que uno siempre piensa, ¿sí? Hay que animarse, no hay otra. Hay que tirarse a la pileta, no hay otra. Y bueno, y si no llega a haber agua, y bueno, tendremos que atender las consecuencias. Pero todo en la vida es esto. Aparece este caminito. Hay piedras, hay que ir sacando las piedras. ¿Cómo las vamos sacando? Aceptando lo que nos pasa, aprendiendo de nuestros errores. ¿Sí? Esa es la verdadera forma. Tenemos que dejar de ponernos excusas. Esto es lo principal, porque esperar eternamente que llegue el momento perfecto no va a llegar, no va a llegar. Lamento decirles esto, pero no va a llegar. Y acá ya empezamos a hablar distinto, ¿sí? Porque ya vimos qué nos frena, cuáles son las causas y los patrones que estamos repitiendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer. ¿Y qué es hacer? Esto, importantísimo, poner límites. Límites, poner límites es amar. Sí, esto significa aprender a cuidarnos emocionalmente. Poner límites no significa pelearse, no significa que vas a dejar de querer a la persona, como dije anteriormente. ¿Sí? Es dejar de repetir cosas que te lastiman, ¿sí? Y que te desgastan. Esto de decir, por ejemplo, bueno, yo todos los días llego cansado de trabajar y estoy siempre ayudando, siempre con otra persona. Y en algún momento está bueno decir, mira, hoy, ¿sabes qué? Hoy no puedo, lo vemos mañana, hoy quiero descansar. No está mal. O sea, nosotros siempre pensamos que amor es dar, dar, dar. Sí es dar, pero también es recibir, ¿sí? También es cuidarte. Eso también es amor, ¿sí? Entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso es importantísimo. El tema de no insistir. Hablábamos de soltar la necesidad de perseguir, no sé, de convencer, de sostener una relación que ya no va más, ¿sí? O sostener una relación solos. Eso que hablamos hace un ratito. O sea, muchas veces desgastamos esa energía, ¿sí? Intentando que algo o que alguien cambie. Nadie va a cambiar si no quiere. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros tenemos que preocuparnos en cambiarnos nosotros, ¿sí? Al ir cambiando nosotros, así atraemos a diferentes personas. No podemos cambiar al otro.
podemos ayudarlo, guiarlo, como yo. Yo estoy siendo una guía para ustedes. Ustedes también pueden ser una guía para sus relaciones. Pero si la otra persona no quiere cambiar, no quiere cambiar. O sea, uno no puede obligar a nadie a cambiar. En eso también tienen que ser firmes y entenderlo. Yo tardé muchos años en entender esto, por eso se los digo desde la experiencia también. Hoy en día yo aprendí un montón de cosas y sé hoy, igual uno nunca tiene que lamentarse de lo que pasó, porque gracias a lo que todo uno pasó es lo que soy, ¿no? Pero te digo, yo muchas veces pensé, uy, si tú hubiese tenido estas herramientas, hubiese, o si hubiese pasado, bueno, no importa, podés entrar en un montón de cosas, esa es la historia también que uno se cuenta. Por algo pasó en un determinado momento, por algo, ¿sí? Entonces, lo real que fue, es lo que pasó. Yo hoy quiero repetir, no. Entonces hice acciones totalmente diferentes para no estar en esa. Es así. No importa el tiempo, a mí me lleva mucho, chicos. No importa el tiempo que estuviste ahí. Lo importante es que reconociste y pudiste correrte de eso. ¿Sí? Ahí está lo importante. Entonces, hasta acá tenés que preguntarte ahora, ¿qué es lo que te hace bien a vos? ¿Qué es lo que querés? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que querés de una relación? ¿Sí? O sea, ¿cómo sentís? ¿Qué sentís con el vínculo? ¿Cuáles son tus sentimientos reales, emociones? Acordate que tenés que pensarlo bien, que la primera que te aparece generalmente no es esa. ¿Sí? Porque acordate que el cerebro tiende a justificar, a poner excusas. Así que revisá bien, escribí y hondá un poquito en vos, observate, ¿sí? La idea es entender que sanar no es solamente pensar diferente, sino empezar a actuar diferente para tener esa coherencia de las que yo le hablaba, ¿sí? Entonces, para poder empezar a elegir diferente, podés empezar con diferentes acciones, ¿sí? Decir que no, dejar de insistir, tomar distancia, priorizarte por sobre todas las cosas, escucharte más. Y esta es la última, hay que escucharse lo que sentís, lo que pensás. Cuando te haces vos mismo, hacete preguntas y fíjate en el cuerpo donde las sentís, en el corazón, en la panza. Bueno, a eso prestar atención. Si algo te da dolor de cabeza, no es por ahí. ¿Te das cuenta? El cuerpo habla lo que el inconsciente esconde, ¿sí? Lo que la mente calla. Es así, empezá a entenderte, ¿sí? Cuando empezás a respetarte, cuando empezás a mirarte, empezás a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Y acá hay algo clave. El vínculo se revela cuando dejas de empujar. Ahí ves quién estaba realmente. Esto es algo fundamental en los vínculos, porque muchas veces nos vemos realmente, eh, no vemos realmente cómo es la relación, no vemos la realidad. Por eso es que hicimos esos ejercicios. Nos creamos esa novela, algo bonito, y en realidad no es eso, es otra cosa. Hay que ver la realidad, ¿sí? Y ahí ves quién está realmente, quién es realmente la persona que tenés al lado. Aunque no te guste ver lo que ves, ¿sí? Pero está bueno reconocerlo. Y esto es algo fundamental para poder empezar a cambiar. A veces empujamos cosas, este, instintivamente, porque buscamos, justificamos, perseguimos, acomodamos todo el vínculo para que funcione. Vamos haciendo, pero cada cosa insospechada, ¿sí? Para que funcione. Pero si siempre es de uno, no va a funcionar, ¿sí? Y mientras hacemos todo eso, no podemos ver con claridad el lugar que ocupa realmente el otro, ¿sí? Por eso, la frase, el vínculo se revela cuando deja de empujar, tiene que ver con esto. Ahí es donde aparece la verdad del vínculo. Ahí es donde puedes ver quién está, quién te escucha, quién te valora realmente, quién no solamente está
cómodo con vos, quién no solamente está cuando te necesita, ¿sí? Y quién permanece incluso cuando dejas de forzarte. O sea, o sea, que no sostenga siempre vos el vínculo, ¿sí? Que haya reciprocidad en el vínculo. Muchas veces duele, y obvio que duele, y ya hablamos muchísimo de esto, que duele, porque descubrimos que no había esa reciprocidad, ¿sí? Sino había una dependencia por el esfuerzo que ponías vos solamente, ¿sí? Pero también es liberador en algún punto, es liberador, ¿sí? Porque dejás de creer en esa fantasía, en esa novela, y empezás a ver la realidad. Ahora el tema es qué vas a hacer con esa realidad que descubriste, ¿sí? Entonces ahora los invito a reflexionar em, a estas preguntas. ¿Cuánto esfuerzo estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Cuánto estoy solo o sola en esta relación? ¿Qué pasa cuando dejo de insistir? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dejo de hacer yo todo? ¿La otra persona está? ¿Acompaña de la misma forma? ¿El vínculo se sostiene o desaparece? Si ustedes no están, ¿el vínculo desaparece? Puede ser, viste, yo, bueno, siempre llamás, siempre mandás mensajes. Llega un momento que decís, bueno, no voy a mandar. Cri, 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 cri. No aparece. Bueno, hay que fijarse, obviamente que duele. Duele porque aparecen esas heridas de rechazo, aparecen un montón de cosas no trabajadas. ¿Sí? Así que, bueno, los invito a reflexionar con todo esto y a verse, pero realmente como verse ante un espejo. ¿Sí? Y acá es donde empezamos ya en este punto a pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Porque durante estos 3 días estuvimos observando patrones, estuvimos observando señales, emociones, viendo qué era lo que sentíamos, ¿sí? Pero el cambio no ocurre solo por entenderlo, ¿sí? Ocurre cuando hacemos algo distinto. Entonces, para empezar a tomar acción, aunque sea mínima, primero tenemos que estar decididos. Y para eso este ejercicio. Este ejercicio lo van a hacer tranquilos durante todo el mes y lo van a seguir haciendo porque en realidad cuando se crea un nuevo hábito uno sigue, ¿sí? Con ese hábito, ya lo tiene internalizado y lo forma parte de uno. Para este ejercicio van a tener que pensar una acción mínima, ¿sí? Em, que puedas hacer esta semana, algo pequeño pero diferente, algo que no hagas habitualmente para que haya diferencia, para que se vea el cambio. Por ejemplo, poner un límite que venís postergando, decir que no a algo que no podés hacer, ¿sí? Por ejemplo, dedicarte un momento para vos, capaz que nunca tenés un momento libre para vos. Expresar lo que sentís en lugar de guardarlo. Acuérdense que la otra persona no es adivina, necesita saber lo que sentimos. Tampoco estar en la queja constante, ¿no? Y en el reproche constante, pero sí tratar de decir lo que necesitamos, ¿sí? Lo importante es que sea una acción diferente, ¿sí? Que no hagas nunca. Acá tenés, pone un límite, deja de insistir, empezá a observarte, ¿sí? Acciones mínimas tienen que ser. No busque la perfección, ¿sí? Lo que buscamos es movimiento, que empiece a moverse. Al haber movimiento empieza a haber cambio. Porque muchas veces buscamos la perfección y buscamos el momento perfecto, como hablamos antes, pero ese momento no va a llegar. Y los cambios empiezan justamente, los grandes cambios, por pequeñas decisiones, por pequeñas acciones que vamos tomando, ¿sí? Acuérdense que lo que hacemos hoy va a ser ese futuro incierto, ¿sí?
No sabemos. Lo que sí sabemos que las acciones que tomemos y si son acertadas, vamos a tener un buen futuro. Eso es lo que nosotros decimos el destino. El destino en realidad lo hace uno, con las acciones que toma o deja de tomar en el presente. ¿Sí? Entonces, muy bien. Hasta acá llegamos, vimos. Primer día, vimos con claridad y entendimos lo que nos pasa. El segundo día, hicimos conciencia y detectamos los patrones. Hoy, el tercer día, empezamos a elegir distinto. ¿Qué vimos? Límites, responsabilidad afectiva y nuevas elecciones. Y les di el ejercicio justamente para que empiecen con acciones mínimas. Es lo primero para poder empezar a cambiar. Trabajamos, no repetimos por casualidad, ¿sí? El apego puede confundirse con amor, las señales siempre estuvieron, muchas elecciones nacen desde las heridas, lo que estuvimos viendo, lo que no haces consciente se repite. Y en estos 3 días pudimos ver todo esto, ¿no? Con claridad, con conciencia y empezamos a tomar acción. Pero quiero que se lleven algo de este curso importante, que justamente son todas estas herramientas, estos ejercicios para que empiecen a cambiar. Pero el verdadero desafío es poder sostener esto en el tiempo, ¿sí? Muchas veces entendemos todo lo que nos pasa, identificamos, pero solemos volver y repetir lo mismo. Volvemos a insistir, volvemos a elegir, ¿sí? Desde la herida, volvemos a tolerar todo lo que nos hace mal. Entonces, para que suceda el cambio necesitamos la práctica, mantener esto en el tiempo, ¿sí? Yo les dije, es un trabajo cotidiano y es un proceso. Y el trabajo más importante empieza hoy mismo. Hoy mismo con la decisión de decir voy a cambiar y empieza el cambio cotidianamente, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las dudas, los miedos, las emociones contrariadas, la tentación de regresar a lo conocido por el miedo al cambio, ¿sí? Pero la decisión es de ustedes, solamente de ustedes. Porque justamente yo ahora lo que le quería ofrecer, que creé un programa para eso. ¿Por qué? Porque esto es un inicio, esto recién empieza, ¿sí? Esto recién empieza. Y el programa es de, ay, perdón, el programa es para poder sostener esto que es difícil. Sostener es difícil, ¿sí? Por eso necesitan un acompañamiento. ¿Podés hacerlo solo? Sí, podés hacerlo solo. Pero esto, acordate que el cerebro tiende a repetir y siempre estuviste solo y siempre postergaste. El hecho de que alguien te acompañe en el proceso es importante, ¿sí? El sostener es lo difícil. Pudiste entender, pudiste reconocer. El sostener es lo difícil y podés volver a hacer lo mismo. Es por eso que creé este programa online, que es de la repetición a la elección, que es para la transformación vincular. ¿Sí? Y en este programa va a tener 6 módulos, van a ser 6 lunes. En el módulo 1 vamos a ver apego emocional, tipos de apegos, dependencia emocional, miedo al abandono, ansiedad vincular y por qué te cuesta soltar. En el módulo 2 vamos a reafirmar tu autoestima, tu validación, autoestima emocional, necesidad de aprobación, inseguridad emocional, cómo dejar de buscar validación, reconstrucción personal. En el siguiente módulo vamos a ver estas heridas emocionales, ¿sí? Las de rechazo, abandono, humillación y traición, y cómo es que influyen en tus vínculos. En el siguiente módulo, límites y responsabilidad efectiva. Vamos a aprender a poner límites sin culpa, ¿sí? Responsabilizándonos emocionalmente. Vamos a aprender cómo comunicarnos emocionalmente y dejar de tolerar lo que lastima. En el quinto módulo, nuevas elecciones. Vamos a aprender a cómo dejar de repetir definitivamente esos patrones. Vamos a aprender a cómo buscar vínculos conscientes, red flag y green flag, cómo construir elecciones y relaciones sanas.
Y en el último módulo va a ser la verdadera transformación personal, donde vamos a aprender en definitiva a regular esas emociones, vamos a aprender los hábitos emocionales que nos hacen bien, vamos a autoconocernos, a tener conexión con nosotros mismos, ¿sí? Y sostener el cambio en el tiempo, que es lo más importante.